vamos a dar un breve repaso acerca de los inicios de la iglesia en sus primeros años. Para comenzar, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los llamados a salir fuera, asamblea o reunión de los llamados. No importa si están reunidos en el campo, en un salón, aún en las casas, como hoy estamos, ¿verdad? A causa de este virus. Eso es iglesia. Hay algunas posturas de cómo comenzó la iglesia, cuando Jesús les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Esta otra, cuando Jesús habla con Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo, entre otras. También hay otra palabra aramea que significa lo mismo que iglesia o eclesia, y es sinagoga, asamblea o reunión con el único propósito de estudiar y profundizar en la palabra. Eso significa la palabra sinagoga. Si un judío quería adorar a Dios, pues iba al templo. Si un judío quería aprender y saber más de la palabra, iba y se reunía en las sinagogas. La iglesia en sí es la comunidad de los redimidos, unidos por Dios para adorarlo y testificar de él, edificándose unos a otros y ministrando a la comunidad en el nombre de Cristo. El fundador de la iglesia es directamente Dios. Desde el principio del mundo ya Dios había hecho había dicho que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente, o sea, enemistad entre lo divino y lo diabólico, marcando así la frontera entre el mundo y la iglesia. Y es que toda la Trinidad interviene en la fundación de la iglesia. El Padre llama y elige. En 1 de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El Hijo redime. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Espíritu regenera. Por medio del nuevo nacimiento nos da la vida espiritual. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia es Cristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No Pedro, como muchos piensan o muchos dicen. Así que, ¿cuáles son las características de la iglesia? La iglesia al inicio tenía bien definido su plan a seguir. Ellos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. En la comunión, ellos intercambiaban bienes espirituales y materiales también, tanto que vendían sus casas para darlas a otros, ¿verdad? A los que no tuvieran. En el partimiento del pan, la cena del Señor era también un sello de amistad fraternal y devocional. Ellos perseveraban en las oraciones. La oración es la fuente de la energía de espiritual y es esa comunión con el Padre. Así que ellos perseveraban con alegría y sencillez de corazón. Eran personas felices, sencillas, no había títulos ni presunciones. Ellos perseveraban alabando a Dios en cada circunstancia, siempre estaban alabando a Dios por sus bondades y aún por el regalo más grande que es su Hijo Jesucristo. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este solamente es un breve repaso de los primeros años de la iglesia, porque la historia cada día sigue, aún se sigue escribiendo con nosotros. Y qué bendición, qué gran bendición el poder ser parte de esta historia de la iglesia. Así que sigámonos animando unos a otros. Fiel es el que prometió, fiel es el que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que somos bienaventurados, somos testigos fieles, somos victoriosos, somos comprados a precio de sangre, somos glorificados porque tenemos entrada a la ciudad celestial. ¿Eso no te llena de gozo? A mí sí. Y yo creo que a ti también. Somos iglesia y estamos aquí para seguir con la encomienda que Dios nos dejó de ir y predicar el evangelio a toda criatura.